Bien, comenzamos entonces con la cápsula 7, ya 7.1. La semana pasada, en la cápsula 6.2, comenzamos a ver la teoría de los rasgos, ¿cierto? Yo les había comentado que íbamos a ver dentro de esta teoría de los rasgos a Allport, Cattell, Eysenck y la teoría del Big Five. Ya vimos a Allport entonces la semana pasada y ahora vamos a continuar entonces con Raymond Cattell. Ya, Cattell es uno de los principales representantes de los análisis factoriales, uno de los principales autores dentro de la psicología de la personalidad, y él la define como lo que permite una predicción de lo que una persona hará en una situación determinada. Ya, es decir, en su definición, él se focaliza más en esta capacidad que nos permite la personalidad de predecir cómo se va a comportar alguien en distintas situaciones. Y eso también da cuenta de lo que él quería, de cuál era, digamos, su motivación en el estudio de la personalidad. Él quería llegar a poder medir la personalidad y de esa manera poder estar en condiciones de predecir cómo se va a comportar una persona. Ya por eso se focalizó principalmente en hacer análisis factoriales y en crear un cuestionario que permitiera medir, evaluar y determinar cuáles son los rasgos que están a la base de la personalidad. Y a través de eso entonces se podrían realizar estas predicciones que él quería hacer. Antes de pasar a eso, él define los rasgos como tendencias relativamente permanentes de la personalidad descubiertas con el análisis factorial. O sea, para él los rasgos se tenían que estudiar a través de análisis factorial, no se podían determinar de otras maneras, ya así pensando nomás lo que yo creo, tirar palabras al aire, sino que tenía que haber un método detrás que permitiera definir cuáles son los rasgos que están a la base de la personalidad. Si se dan cuenta, en todas las definiciones de rasgos, desde la general que les dije en un principio, ahora que vamos viendo los distintos autores, todos incluyen en su definición esta idea de que son aquellos que nos dan esta consistencia, que son permanentes en general en nuestra personalidad. Ya son aquellos que nos hace seguir siendo los mismos a pesar del paso del tiempo. Ya, porque hay aspectos de la personalidad sabemos que pueden ir modificándose, cambiando y desarrollando, pero los rasgos que están a la base deberían mantenerse similares a lo largo de nuestra vida. ¿Ya? Y Cattell también hace una división, ¿cierto?, entre los rasgos que él llama comunes y los rasgos que él llama únicos. Ya los rasgos comunes son los rasgos que en general todas las personas tienen. Extroversión, neuroticismo, plantea él, qué sé yo, habilidades de inteligencia, esos rasgos todos de alguna manera los tenemos, ¿ya? Que es también la idea que plantea la teoría de los 5 grandes. Los 5 grandes son los 5 rasgos que todos tenemos, pero que cada uno lo va a tener en su dimensión personal y única. Cada uno lo va a tener en mayor medida o en menor medida. ¿Ya? Son los rasgos que en general todos tenemos, ¿ya? Porque somos como todos, pero también somos como ningún otro, ¿ya? Lo vamos a ver en el video. Pero por otro lado, plantea que también existen rasgos que él llama rasgos únicos, ya que son rasgos que posee un porcentaje muy pequeño de la población, ¿ya? Que tiene que ver con intereses, muchas veces con habilidades, con actitudes, con capacidades, ¿ya? Pero que los tiene muy poca gente, por eso los llama únicos, ¿ya? Como por ejemplo, les pongo ahí en la imagen, en la primera imagen que aparece, hablan muchos idiomas, ¿ya? Un políglota, que de esto lo invitan a los programas a veces, a mostrar esta capacidad que tienen, porque no es normal, no es general que todos hablemos 100 idiomas, ¿cierto? Con soltura, ¿ya? Son personas que tienen esa habilidad y un interés a la base también, por supuesto, por hacerlo. Ya, quizás si uno se interesara podría llegar a hablar más de un idioma, pero también viene una capacidad única que tienen esas personas. Ya les puse ahí, no sé, Kramer, qué sé yo, porque son personas que tienen también habilidades especiales, ya sea para la imitación, para la actuación, ¿cierto? Para la personificación. Son personas que son destacables, ¿cierto? Que son únicas, que son especiales, que tienen una capacidad que aunque yo quisiera, por mucho que quisiera tenerlo, desarrollarla también, probablemente nunca llegaría al nivel de ellos. Ya Jim Carrey ahí también, que se lo puse como ejemplos de personas que tienen rasgos únicos. ¿Ya? Por otro lado, Cattell también hace una clasificación de los rasgos desde el tipo de rasgo o qué tipo de aspectos de la personalidad engloban. Entonces, además de tener rasgos comunes y rasgos únicos que tienen un porcentaje pequeño de la población, también los rasgos se pueden dividir en 3 tipos. Aquellos que son de capacidad, que tienen que ver con mis habilidades, mi eficiencia con la que yo logro hacer las cosas, como por ejemplo la inteligencia, ¿ya? O mis habilidades matemáticas, o mis habilidades más verbales, mis habilidades de abstracción, de síntesis, de, qué sé yo, de escritura, para expresarme oral o verbalmente, o por escrito, ya en general los aspectos que tienen que ver con mis habilidades, más bien relacionados con lo intelectual.
Y por otro lado están los rasgos de temperamento y los rasgos dinámicos. Los rasgos de temperamento, como lo es el temperamento, son un poquito más estables y tienen que ver con este tono general, ya con el que yo enfrento la vida, ya como yo respondo al entorno. Y tienen que ver con un estilo, como les decía, más general, este como tono emocional, ya con el que yo vengo prácticamente. Y ese tono emocional de las personas se nos puede ver desde que somos pequeñitos. Ya, por ejemplo, mi habilidad interpersonal, mi asertividad, como dice ahí, empatía, ya si soy sensible o no, si en general me pongo nervioso frente a las cosas o enfrento las situaciones del entorno y respondo de manera relajada. Ya esos aspectos para Cattell son rasgos más bien de temperamento. Y por otro lado, los rasgos dinámicos son más bien aquellos relacionados con las motivaciones, los intereses, mis ambiciones, ya mis pensamientos, yo le agregaría ahí también. Recuerden que la personalidad es estable por un lado, que es la estabilidad nos la entrega el temperamento, pero por otro lado también la personalidad se describe como activa, como dinámica. ¿Y qué hace que sea así? Estos procesos, digamos, motivacionales, afectivos, de intereses, de ambiciones, cognitivos también. Entonces esos rasgos son más dinámicos. ¿Por qué dinámicos? Porque pueden ir modificándose, pueden ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Ya no nos motiva ahora lo mismo o no tenemos los mismos intereses y ambiciones que hace 10 años, ¿no? Piensen qué les importaba o qué les motivaba hace 10 años atrás. Ya, sus 10 años atrás son muy distintos de mis 10 años atrás, pero yo creo que todos miramos hacia atrás y no me interesa lo mismo. Algunas cosas sí se mantienen, ¿cierto? Que sea dinámico no significa que están en la obligación de cambiar, no. Pero sí son más, ¿cierto?, fáciles de ir modificando. A diferencia de los rasgos de temperamento, que es más difícil, yo puedo entrenarlos, puedo ir mejorando, por ejemplo, mi asertividad, pero yo traigo un cierto tono emocional con respecto a eso, ¿ya? Y Cattell es conocido principalmente porque él creó un inventario que se llama el 16PF. ¿Ya? Este cuestionario ustedes lo van a ver ya en evaluación psicométrica y van a entender ahí cómo aplicarlo, cómo corregirlo y cómo interpretarlo. Ya, por lo tanto, no me voy a detener demasiado en eso, pero sí contarles que él partió con miles de palabras, 4.000 y tantas, después disminuyó a 1.000 y tantas, palabras que definían adjetivos, digamos, que definían una persona, adjetivos en general o rasgos, ¿cierto? Y con los análisis factoriales y otras técnicas que él utilizó, finalmente llegó a 16. Y él planteaba entonces que a la base de nuestra personalidad, lo que él llamaba rasgos fuente, que estarían dentro de estos rasgos comunes que todos tenemos, él llegó a definir que 16 son los rasgos fuente, es decir, los que están a la base de nuestra personalidad, que todos los tenemos, pero en mayor o menor medida. Entonces, estos 16 factores, él los llamó factor A, B, C, E, F, G, les puso letras. Ya, y los últimos, de hecho, son los últimos 4 factores, Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Ya? Cada factor tiene que ver con ciertos rasgos de mi personalidad, incluye hartos rasgos. Ya cada factor engloba una cantidad de rasgos. ¿Ya? Entonces, tengo cómo entrega los resultados de este cuestionario. Ya me entrega con puntaje, a diferencia del ópera que lo comparaba como con la población general, como comparemos, ¿cierto? Aquí tú tienes un puntaje en cada factor, en función de las preguntas que iban orientadas a medir ese factor. Entonces, yo puedo obtener una puntuación baja cuando es menos de 3 y una puntuación alta cuando es más de 8. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, en el factor A, que tiene que ver con lo interpersonal, que sería, se condice con lo que es introversión, extroversión, los 5 grandes, si yo tengo menos de 3 puntos, 3 o menos, ya incluso también cuando hay poco que interpretar, uno puede considerarlo desde 4 hacia abajo como bajo. ¿Qué quiere decir? Querría decir que yo tiendo a la introversión, es decir, que soy reservada, más bien distante de los demás, un poquito retraída. En cambio, si yo obtengo una puntuación alta, es decir, de 8 hacia arriba, quiere decir que esa persona tiende a la extroversión, que son sociables, afectuosos, de trato fácil con los demás, de llegada cercana. Y así, cada factor yo puedo obtener puntuación baja o alta y eso va a decir algo de mí. Es interpretable. ¿Cómo soy yo si obtengo puntuación baja en tal factor o cómo soy yo si obtengo puntuación alta? Entonces eso permite entregar como un esquema más bien de cómo es uno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que están viendo ustedes en la pantalla, podemos fijarnos, esta persona obtuvo ¿qué es interpretable? ¿De aquí interpreto? Porque ustedes cuando apliquen el test y luego lo corrijan, van a interpretar solo aquellos puntajes que son altos o bajos. ¿Ya? Por lo tanto, yo me tengo que fijar acá dónde obtuvo puntajes altos o puntajes bajos. Entonces, si yo miro este gráfico que aparece ahí en la pantalla, yo veo que esta persona obtuvo 3 puntos en el primer factor, ¿cierto? Es decir, esta persona es más bien introvertida, tiende a ser más bien reservado, como dice ahí, porque tiene 3 puntos, es decir, tiene puntaje bajo. Después, si sigo mirando hacia abajo, todos los puntajes están en intermedio, y en el factor H,
¿ya? De timidez o ser más bien emprendedor, tiene puntaje 8. Ya, es decir, esta persona tiene un puntaje alto en el factor H. Por lo tanto, a pesar de ser una persona reservada, más bien introvertida, igual es una persona emprendedora. Ya no hace que sea por eso necesariamente tímido. Ya uno podría decir un poco contradictorio, pero bueno, es un ejemplo que podemos agarrar muchos otros más. Ya, pero esta es una persona que tiende más bien a ser emprendedora, ¿vale? Si seguimos mirando hacia abajo, ¿dónde tiene otro puntaje que sea interpretable? En el factor O, ¿cierto? Donde con 9 quiere decir que tiene un puntaje alto, es decir, tiende a ser más bien inseguro. Sí, sigue siendo un poco como contradictorio, emprendedor y seguro al mismo tiempo, inseguro al mismo tiempo, complejo. Pero bueno, así sale este ejemplo. ¿Ya? Y finalmente tiene un puntaje bajo en el factor Q1, ya donde un puntaje bajo en ese factor implica que la persona tiende a ser más bien leal, y si hubiera obtenido un puntaje alto tendría a ser más bien rebelde, que no está ni con nada, que no, que más bien se revela frente a las normas, frente a las cosas. Esta persona entonces es más bien reservada, es emprendedora, ¿cierto? Es un poco insegura, tiene inseguridad, y es una persona también leal. Y por otro lado, dentro del factor Q4, que tiene que ver con ser más tranquilo, relajado, o un poco tenso y preocupado, él tiende a ser más bien tenso, ya que probablemente va de la mano con ser un poquito inseguro, pero al mismo tiempo le interesa emprender y tiende a ser más bien reservado y es leal y cuidadoso con los compromisos también que emprende. ¿Ya? Así podríamos interpretar este gráfico, que es un ejemplo cualquiera, ¿cierto?, de los resultados que yo puedo obtener en el 16PF. ¿Ya? Entonces este test evalúa 16 rasgos fuentes de la personalidad y te entrega, digamos, un esquema con tu puntaje, y nosotros interpretamos solo lo que uno tiene alto o bajo, y te puede decir así cómo eres. ¿Ya? Y por último tenemos a Hans Eysenck, ya que él define la personalidad como una organización más o menos estable y perdurable del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, lo cual determina su adaptación única al ambiente. Esta es también una buena definición de personalidad, ya, porque dice que es una organización de aspectos de uno, ¿cierto? Acuérdense que la personalidad no es solo una cosa de nosotros, sino que es una organización de aspectos más o menos estable, porque ya sabemos que no es 100% estable ni 100% cambiante, que tiene aspectos estables y aspectos más dinámicos. Y perdurable, entonces, más o menos estable y perdurable, y él hace una diferenciación acá, de cual está bien porque permite tener mayor claridad de qué aspectos componen la personalidad. Entonces, estable y perdurable del carácter, ¿ya? Todos nuestros rasgos que se van armando a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? En función de las experiencias que vamos teniendo, nuestro temperamento, por lo que venimos, nuestro intelecto, ¿ya? Y él agrega la parte física, ¿cierto? Hemos visto que hay teorías que plantean que lo físico también determina nuestra forma de ser, ¿ya? No es 100% determinante, como ustedes también pudieron decir en la teoría de Kretschmer y Sheldon, pero es importante también. Tiene una función lo físico, no solo lo físico de cómo me veo, mi apariencia, sino que el funcionamiento también interno, cerebral, por ejemplo, ¿ya? Lo cual va a determinar cómo yo me adapto al ambiente. Esa adaptación va a ser única en mí, ¿ya? En la otra cápsula vamos a seguir viendo un poquito más de Eysenck para que no quede esta tan larga.